Como saben ustedes, hermanos, hoy día es el primer día activo del sínodo panamazónico o el sínodo de la Amazonía, como lo conoce la mayoría de las personas. Aunque ayer oficialmente fue el primer día, sabemos que ayer hubo básicamente, ayer domingo, hubo básicamente una oración, un punto de partida que es siempre litúrgico, ¿no? Y lo mismo va a pasar el último día del sínodo, donde va a haber una ceremonia litúrgica de clausura. En consecuencia, desde este lunes hasta el sábado de la tercera semana es que vamos a tener este sínodo de la Amazonía. Y ciertamente, después del evento del sábado, la fiesta de San Francisco de Asís, que aconteció en los Jardines Vaticanos y que probablemente algunos de ustedes hayan leído al respecto o hayan oído hablar, porque la prensa secular ha tratado de ser muy discreta de este evento. Lo cierto es que en los Jardines Vaticanos el día sábado aconteció algo auténticamente escandaloso, trágico, y que revela las fuerzas que están detrás del impulso de este sínodo, y que son básicamente las organizaciones y las ONG, no solamente ecologistas, sino específicamente las ecologistas brasileñas, ¿no? Y entre ellas, esta organización eclesiástica que me parece no solamente totalmente cuestionable, aunque la presidan personas de alto rango como el cardenal Humes y el cardenal de Brasil y el cardenal Pedro Barreto del Perú. Lo cierto es que esta organización que venimos siguiendo hace ya un tiempo y que vamos a investigar más a fondo, así que esperen un artículo en Así Prensa, REPAM, ¿no? Que es la red eclesial panamazónica, de ahí viene el nombre REPAM, que cuenta con una cantidad prácticamente ilimitada de recursos económicos. Supuestamente se juntó con otras entidades, y les digo por qué supuestamente, porque después de el papelón que ocurrió en los Jardines Vaticanos, donde el Papa tuvo que ser testigo de un ritual pagano, después de esto, las distintas organizaciones que se habían sumado, incluyendo el nuevo Dicasterio para el Desarrollo Humano en el Vaticano, organizaciones como los franciscanos que han alojado en su iglesia muy cerca del Vaticano esta Casa do Povo, esta Casa del Pueblo, que va a estar ahí exhibiendo fundamentalmente cosas paganas, bajo la excusa de que son cosas nativas. Pero les explico en detalle qué es lo que sucedió. En los Jardines Vaticanos, a pedido de estas distintas organizaciones, ¿no? El REPAM, los obispos brasileños, el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que preside el cardenal Turkson y como saben es parte de la Curia Vaticana, los franciscanos también pidieron que el Papa asistiera a los Jardines Vaticanos a un acto de la siembra de un árbol, ¿no? Múltiples papas han estado en actos de la siembra de un árbol. El mismo Papa Francisco, recuerdo especialmente San Juan Pablo II cuando tuvo este encuentro maravilloso en Río de Janeiro, y estamos hablando de décadas atrás, y le pidieron al Papa que en el territorio el terreno del seminario de Río de Janeiro sembrara este árbol emblemático y nativo del Brasil que se llama Pau Brasil, y que es de donde precisamente se cree que el nombre Brasil viene. O sea que no hay nada de raro con esto. El problema comienza a manifestarse cuando dejan entrar a esta gente a los Jardines Vaticanos y ven que hay muchas personas
y indígenas del Brasil, otras probablemente no, simplemente haciéndose pasar por indígenas, ¿no? Eh, Semi vestidos, o sea, con trajes que supongo que son o reclaman que son típicos de la región, pero los jardines vaticanos no son las selvas amazónicas, pero digamos, bueno, llegan a esta ceremonia, y en esta ceremonia, que es donde supuestamente tenían que plantar el árbol, estos indígenas y sus mentores, incluyendo un par de religiosas, conforman un círculo, o sea, toman posesión de esta parte de los jardines vaticanos, que son muy amplios, y crean un círculo y comienzan a celebrar una ceremonia junto con las clásicas expresiones políticas que yo he visto en estos eventos en el Brasil. Hermanos, yo tengo cerca de 40 años siguiendo la catástrofe de la iglesia en el Brasil, y la razón por la cual la Amazonía está abandonada, no porque faltan sacerdotes, es porque nadie quiere sacerdotes. O sea, el 80% de los miembros de la Amazonía que han sido cristianizados pertenecen a organizaciones pentecostales, no a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este mito de que hay estas distancias y estos pueblos hambrientos de la Eucaristía es mentira, ¿no? Porque como les he mencionado en otro punto de vista, recientemente hubo una entrevista en España a un misionero italiano, y este misionero italiano de una congregación específica se ufanaba de haber estado predicando, de haber estado misionando, mejor dicho, en la Amazonía brasileña, y de que durante esos 30 años no ha convertido a una persona al cristianismo. ¿Cuál es el sentido de la misión? ¿Cómo se le puede llamar a esta persona misionera? Yo estoy completamente de acuerdo y de apoyo, y apoyo cualquier esfuerzo para un desarrollo sustentable que respete la forma de vida de los nativos, pero que también mejore sus condiciones de vida, porque son muy vulnerables a una cantidad enorme de enfermedades y de otros problemas reales, ¿no? Entonces es realmente alentador que existan personas que hagan ese trabajo social, pero que un misionero de la Consolata, que digamos consagró su vida y se enorgullezca de no haber nunca evangelizado, es parte del problema que deriva en el escándalo que vimos el sábado en los jardines vaticanos. Muy rápidamente los participantes, sabiendo exactamente lo que tenían que hacer, forman un círculo, ponen fotografías de algunos de los que ellos consideran mártires, que son personas de vida ejemplar, pero que básicamente han muerto por razones político-ideológicas, no por razones religiosas, ¿no? Nadie los mató por cristianos. Entonces ponen alguna de estas figuras, hacen un círculo de flores, ¿no? Y comienzan a hacer una danza. A todo esto el Santo Padre está sentado. Turkson, el cardenal responsable del dicasterio para el desarrollo integral, lo que antes era Justicia y Paz, mira desconcertado, participa en este evento, y este evento rápidamente degenera en un pago a la tierra, es decir, en una ceremonia pagana de culto a la tierra, ¿no? Y hay dos imágenes femeninas muy cuestionables, una de las cuales se le acercan al Papa para decirle que es Nuestra Señora de la Amazonía. El Papa, desconcertado y no muy feliz, la bendice, y luego el cardenal Turkson quiere dirigir unas palabras, o mejor dicho, las dirige, pero en unas palabras que obviamente estaban fuera de contexto, porque el cardenal Turkson no estaba esperando esto. Entonces son unas palabras donde simplemente elogian la preocupación del Papa por la ecología y cómo su preocupación por el hecho de concentrarse en la Amazonía es tan importante, etcétera, etcétera. Pero es un discurso a media voz, vergonzoso frente al Papa, ¿no? Y en medio de esta ceremonia se le acerca al Papa
una mujer y le ofrece un anillo negro como el que ella estaba usando, que es conocido en el Brasil como tucut. Tengo entendido que este anillo se hace de la cáscara del coco, ¿no? Y se pinta de negro, y que es un anillo que puso de moda un obispo ya retirado, completamente partidario de la teología de la liberación, Monseñor Casaldáliga, ¿no? Catalán, y que supone este anillo negro, ponerse este anillo negro, un acto de matrimonio, entre comillas, con la defensa del medio ambiente y también de un compromiso político ideológico de izquierda que es el que predomina entre muchas de estas organizaciones por impulso, lamentablemente hay que decirlo acá, de la iglesia, ¿no? Entonces, en todo esto, el Papa se ve bastante perturbado. Las imágenes que existen son imágenes que algunas de nuestras agencias han podido conseguir, que son imágenes de personas que han tomado con su dispositivo móvil lo que estaba pasando. Entonces, no son de gran calidad ni de gran cercanía a los eventos, ¿no? La mejor imagen era la del Vatican Media, que estuvo ahí con cámaras de buena calidad importantes, y Vatican Media decidió eliminar las imágenes de este evento. ¿Para qué? Para que los católicos no la veamos, ¿no? Y no veamos que se permitió realizar un ritual pagano en el Vaticano, que se decidió hacer participar al Papa en este evento, que el Papa, que se sacó el tucut inmediatamente después de que se lo pusieron, estaba completamente descompuesto, irritado, y es más, a nosotros los periodistas que estamos adscritos a la Santa Sede indirectamente, recibimos un embargo, es decir, un texto que nos sirve de guía para lo que el Papa va a decir, ¿no? Y ese texto de embargo se llama embargo porque nosotros no podemos publicarlo por razones obviamente éticas y de lealtad, digamos, a la realidad. No podemos adelantar este artículo o este discurso, sino hasta el momento en que viene pronunciado, y con la advertencia además muy importante de la Sala Stampa Vaticana de que tenemos que confrontar con lo dicho. Y normalmente la Sala Stampa Vaticana, que es muy eficiente y que realmente envía una cantidad enorme de textos diariamente, envía una versión corregida con los impromptus o con las improvisaciones que el Papa haya podido tener, ¿no? Y con eso nos da una versión final oficial. Bueno, resulta que el Papa, después de este horror y de esta vergüenza y de esta profanación de los jardines vaticanos con una ceremonia pagana, decidió no decir su discurso y simplemente rezar el Padre Nuestro. Rezó el Padre Nuestro y el Papa se fue, ¿no? Entonces, no solamente rezó el Padre Nuestro, después de rezar el Padre Nuestro, los periodistas recibimos un mensaje en el que se nos decía que el discurso que estaba presentado con embargo es un discurso que tenía que ser anulado y cancelado, es decir, asumido como no dado. Y esto es muy importante, demuestra el enojo del Santo Padre y el enojo de buena parte del Vaticano, porque normalmente cuando el Papa improvisa, les pongo un ejemplo, el Papa en Paraguay con los jóvenes, les pongo uno solo de los múltiples que hay, sintiéndose cómodo en español y sintiéndose con esa multitud muy entusiasta de jóvenes paraguayos, el Papa dejó de lado su discurso, ¿no? Y tuvo toda una conversación y un diálogo completamente distinto a lo que tenía escrito. En todas esas circunstancias, con mis años que llevo de periodista,
Y algunos papas como Juan Pablo II también alguna vez improvisó, pero mucho, mucho, mucho menos que Francisco, y siempre se nos daba una nota diciendo que las palabras improvisadas del Papa tenían que ser registradas, pero también el discurso no pronunciado tenía que darse como dado. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en el acta apostólica, en el acta de los hechos y dichos del pontífice, para la historia, ¿no? Estos volúmenes que se publican cada año, que se llama Acta Apostolici Sedis, tiene todo lo que el Papa ha enseñado. Bueno, este discurso, al considerarse rechazado y no pronunciado, no va a estar nunca en el Acta Apostolici Sedis. Yo entiendo que en el Vaticano tenemos, como saben ustedes, con el grupo de WTN, un número importante de periodistas que se han puesto a buscar quién fue el que organizó este evento, ¿no? Y por descarte, todo parece indicar que el que lo organizó fue este organismo de presión que yo considero pseudoeclesial, que debería dejar de desaparecer, porque para América Latina, incluso para la Amazonía, ya existe el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. No sé para qué crear esta otra organización antidemocrática que no representa a nadie, ¿no? Que es el REPAM. Pero todas las personas involucradas, los franciscanos, todos los que han estado dispuestos a hablar con nosotros, el cardenal Turkson, el dicasterio para el desarrollo integral, todo el mundo ha negado saber lo que iba a pasar ahí. Todo el mundo dice iba a ser la siembra de un árbol, que efectivamente al final de este pago a la tierra se celebró. El Vaticano ha querido, digamos, pasar por encima de esto. Al día siguiente esto aconteció un viernes, al día siguiente, el sábado pasado, hubo el consistorio de los cardenales, el domingo la misa de inauguración. Pero este asunto no se debe dejar pasar porque, hermanos, esto es lo que espero que haya cambiado la opinión de un enojado, un cardenal Baldisseri que decidió no ir al evento, que es el presidente del Sínodo de los Obispos, y que del mismo Papa sepan que esto es no una excepción, es el anticipo del intento de copar el sínodo para que el sínodo termine definiendo cosas que forman parte de la total locura y caos que se vive en los sectores más radicales de la teología india del Brasil, que es, o sea, conozco otras teologías indias que son problemáticas, pero ninguna como el Brasil, porque la vengo siguiendo hace años. La renuncia de los componentes católicos, el tímido uso de elementos católicos, de llamar misa a unas actividades completamente paganas en las que un cristiano de buena fe, un católico de buena fe, queda completamente en duda de si ha participado en un sacramento legítimo. Todas estas cosas han quedado reveladas en este pago a la tierra en los jardines vaticanos, y esto debe ponernos especialmente atentos de las distintas coberturas, de toda la cobertura que nosotros estemos haciendo del Sínodo de los Obispos, porque Dios no quiera, si las cosas siguen así como el REPAM ha manipulado, entonces muy probablemente este sínodo sea un evento de profundo dolor y escándalo para el fiel común y corriente. Que tengas un buen día.